que yo pueda ver. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. El versículo 10, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema, hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Señor, úngeme para predicar y dame la dicha de ser usado por ti. Concédeme este regalo, Señor, de tener una gracia especial y una unción fresca en este día, para bendecir a muchos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo solo quiero Cuando Dios le da la orden a Israel de que vaya y tome la ciudad de Jericó, porque era una ciudad que estaba cerrada y bien cerrada por causa de los hijos de Israel. Pero para Dios no hay puertas cerradas que no se abran. Vuelvo a repetir, porque a alguien le está hablando Dios ya desde el principio. No hay puertas cerradas que Dios no pueda abrir. No hay ninguna puerta, no hay ningún muro que Dios no pueda derribar. No hay ciudades cerradas que Dios no pueda abrir. No hay país, no hay región, no hay lugar, ¿cierto?, cerrado al evangelio donde Dios no pueda derramar su gloria. Bueno, pero Jericó estaba bien cerrada y Dios le dice a Josué: yo he entregado a Jericó en tus manos. Solo tienes que seguir mis instrucciones. Y Dios le da instrucciones, y entre esas instrucciones es que ellos no podían tomar nada del botín, de los tesoros que habían en esa ciudad. Ellos no podían, porque la ciudad sería anatema. Esa palabra anatema significa consagrada, apartada y separada, que luego tiene una connotación de maldición. ¿Por qué? Porque al consagrarse algo y separarse algo para Dios, y alguien toma lo que no le corresponde porque es de Dios, se vuelve, eso consagrado se vuelve una maldición. Por eso es que dice la Biblia que la ciudad será anatema a Jehová. Estoy leyendo el capítulo 6, versículo 17, con todas las cosas que están en ella. Solamente dice: Rahab, la ramera, vivirá con todo lo que está en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros. Pero ustedes se van a cuidar del anatema. Entonces, ayer dijimos y hablamos un poco de esto, porque Josué quiso decir que la voluntad de Dios era que toda la ciudad fuera pasada por la espada, o sea, que todos murieran, pero también que las riquezas de la ciudad fueran dedicadas a él. En esta oportunidad Dios le estaba diciendo: todas las riquezas de la ciudad serán dedicadas, porque era la primera ciudad que ellos estaban conquistando, Jericó. Y ellos tenían que reconocer que ellos no tenían
ni parte ni suerte, porque humanamente nunca hubiesen podido conquistar esa ciudad. Entonces Dios le da una orden de que tenían que dedicar las riquezas y traerla al tesoro de la casa del Señor. Algo así como la tesorería del tabernáculo. Ellos tenían que matar, salvo a Rahab la ramera, que se convirtió al Dios vivo por fe, y a toda su familia. Porque cuando Dios salva, Dios te salva a ti y toda tu casa será salva si tú crees. Entonces dice la Biblia que tomar algo para sí, como lo hizo Acán, era exponerse a una maldición. Dios juzgó con severidad, ¿cierto?, el pecado de Acán. Hay muchos biblistas o teólogos serios que comparan esto como el árbol, ¿cierto?, del conocimiento del bien y del mal, el fruto prohibido, porque Dios le dice a Adán y Eva: de todos los árboles del huerto podéis comer, pero esto que está en medio, o sea, el fruto, el árbol y sus frutos, ustedes nunca comerán de ese, porque le pertenece a Dios. Entonces, algunos lo comparan y dicen: bueno, aquí Dios le dice, lo primero es mío, esto es mío, esto tú no lo puedes tomar. Y también tiene mucha relación con el diezmo que aparece en Levíticos capítulo 27, el verso 30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. O sea, es algo santísimo, apartado para Dios. Por eso cuando Israel le roba a Dios los diezmos, las primicias, las ofrendas, que tenían que estar en el tesoro de la casa de Dios, Dios dice: maldito soy con maldición, porque toda esta nación me ha robado. Entonces, Jericó tenía que ser consagrada a Dios como lo primero, lo primoroso, lo principal. Porque a veces no tenemos victoria porque nos quedamos con lo que a Dios le corresponde. Ese principio hasta el día de hoy. El libro de Romanos dice que si las primicias son santas, lo primero, toda la masa restante es santa. Por eso lo primero que tengo que hacer yo como pastor, cuando Dios me bendice con mi sueldo, es apartar, ¿cierto?, lo primero que le corresponde a Dios. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: ustedes denle a César lo que le corresponde a César, pero a Dios denle lo que les corresponde a Dios. Quiere decir que ahí estaba hablando de impuestos, de una moneda, ¿cierto?, que tenía la inscripción de César. Y darle a Dios lo que es de Dios, estaba diciendo, al gobierno tienen que darle los impuestos, pero hay algo que le corresponde a Dios y hay que dárselo a Dios. Porque si no se lo damos a Dios, caemos bajo una maldición, que es lo que le pasó a Israel. Bueno, yo me crié dentro de la iglesia evangélica escuchando a los siervos del Señor, hombres de Dios, usados por Dios, diciendo que si nosotros no le damos a Dios lo primero, eso trae una maldición. No te está diciendo que te vas a ir al infierno, que te va a pasar una desgracia, no. Pero en lo que es la economía, nunca podrás ser bendecido como Dios quiere bendecirte. ¿Entiendes? Y nos decían: bueno, tú te compraste ese refrigerador y la cuota que tenías que darse, que era justo la cantidad que tenías que dársela al Señor, te trajo maldición porque nunca pudiste crecer, prosperar. Porque lo que es de Dios es de Dios. Y cuando lo que es de Dios no está en las manos de Dios, se vuelve en anatema. Volvemos al tema. Se vuelve en anatema. Aquí ellos tenían que darle al Señor todos los tesoros, pero
tomar algo para sí, como lo hizo Acán, era exponerse a una maldición. Ahora, el gran problema es que cuando Acán desobedece, algo afecta, mucho afecta, no solo a Acán, sino a toda la congregación. Porque ellos fueron, ¿cierto?, a ver la próxima ciudad, que se llamaba Hai, con H, y ellos dijeron, bueno, la ciudad es pequeña, no es necesario que vamos con todo el ejército. Primero, ahí hay soberbia, es como queriendo decir con unos pocos hombres, porque la ciudad es pequeña, queriendo decir que nosotros nos vamos a refugiar en la fuerza humana, ya no en Dios, porque es tan poco que no vale la pena pedirle ayuda a Dios porque nosotros podemos. Y ahí se equivocaron, porque a Dios nunca hay que dejarlo de lado. En las cosas más grandes que tú estimes y en las cosas más pequeñas, reconócelo en todos tus caminos. Porque a veces nos equivocamos en cosas tan pequeñas y dicen, pero ¿cómo no me di cuenta? Como dice un obispo, son los pequeños detalles los que marcan las grandes diferencias. Y entonces el primer pecado es que se quedaron con lo que le correspondía a Dios. Segundo, es que empezaron a confiar en ellos mismos. Ya no confiar en Dios. Y eso es lo que pasa a veces cuando confiamos a nosotros mismos. Escuchaba el testimonio de este gran predicador de Nueva York, profeta ya fallecido, David Wilkerson. Un hombre que compró terrenos para edificar centros de drogadictos, un hombre que invirtió dinero, todo lo dio para la obra del Señor. Y yo creo que muchos pastores nos identificamos con ese hombre de Dios que se privó para que la obra de Dios avanzara, porque después de todo eso, para eso está llamado el hombre de Dios, para darle a Dios la preeminencia, buscar el reino y su justicia. Pero cuando ya se vio que tenía ciertos años, él cuenta en su testimonio, él le dijo a su esposa, nos vamos a comprar un terreno para que nosotros edifiquemos una linda casa. Y se compró un terreno, hizo una casa, dijo, por si Jehová nos deja de proveer. Y ese fue el error más grande que cometió, porque como queriendo decir, me voy a asegurar porque si, póngale que Dios no me provea más. Y ahí ya entra la parte humana. Porque nunca tenía que haber pensado si alguna vez Dios no me provee. Y él lo admite, y él dice, fue el error, porque me vino ruina y la disciplina de Dios. Porque nosotros nunca tenemos que pensar de esa manera, me voy a asegurar yo por si acaso Dios no me provee. ¿Qué nos vamos a asegurar nosotros? ¿Podré yo asegurarme aparte de Dios? ¿Podré yo pensar y decir voy a guardar esto por si acaso Dios no me da? Eso significa estoy dejando de confiar en Dios. Estoy confiando en mi capacidad, en mi sabiduría. Ellos dijeron, es poca gente, así que vamos algunos nomás. No dependemos ahora de Dios porque al final no es tanto, sí es un poco nomás. Entonces es una dependencia en fuerza humana, no en Dios. Lo tercero, primer pecado, se quedaron con lo que a Dios le correspondía. Segundo pecado, ¿cierto? Ellos empezaron a depender en su fuerza y no en Dios. Y tercer pecado, no le consultaron a Dios para tener instrucciones sobre cómo tomar la ciudad. Porque para tomar Jericó ellos le consultaron a Dios. Josué estuvo aparte, separado, buscando la dirección de Dios. Pero ahora dijo, no, ya no le voy a consultar. Y es como cuando, a veces lo he pensado mucho, cuando los hermanos antes adquirían un vehículo, yo mismo, íbamos donde el pastor que por favor orara. Estábamos tan contentos con el auto, lo bendijera, orara por el auto y
y le daba gracia al Señor. Pero después cuando el país empieza a prosperar, ya uno cambia el auto y se compra un 0 kilómetro y ya es como una rutina. Y cada cierto tiempo hay gente que cambia el auto y como que ya, ¿para qué voy a ir donde mi pastor? Para que unja o para que ore por el auto o para dar la gracia a Dios, porque ya se nos hizo natural. Ya no necesitamos que el pastor ore por el auto. ¿Me explico? Muchas veces ya no necesitamos consultarle a Dios también para tener instrucciones. Ya tomamos decisiones solos. Y el pecado de Acán también fue ese, ¿cierto? Porque Acán no solamente fue el pecado de él, fue de la congregación. Por eso dice el capítulo 7, verso 1, los hijos de Israel cometieron una prevaricación. No dice un hombre de los hijos de Israel, dice los hijos de Israel. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios los dio como cuerpo y quizás, especulo yo, más de alguno sabía de esta situación, pero no fue capaz de advertir, de hablar con Josué. Y le voy a decir por qué, porque aquí habla en plural, dice, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Prevaricar es no cumplir con sus labores. Es como cuando un funcionario público no está cumpliendo con su deber. También prevaricar es no obedecer a lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Eso es prevaricación. Entonces, ¿qué pasa? Que Josué los envía y para sorpresa de ellos no van con mucha gente, van con 2,000 o 3,000 hombres, ¿cierto? Y dicen, vamos a mandar estos soldados para no fatigar a todo el pueblo, porque son pocos. Y subieron como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. O sea, los hombres de Jai salieron persiguiendo a los cristianos. Estoy actualizando un poquito y contextualizando. A los hijos de Dios. La promesa era que uno perseguiría a 1,000 y 2 perseguirían a 10,000, pero ¿por qué? Fracasan. Y dice que tuvieron que arrancar y en la bajada mataron a 36 hombres y el corazón de todos los hijos de Israel se hizo como agua. O sea, les dio una depresión y un miedo. Y ahí es cuando Josué viene y rompe sus vestidos y empieza a decirle a Dios, ¿por qué? No se hiciste pasar este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de estas naciones. ¿Qué voy a decir? Porque tú ya nos volviste la espalda. Israel ha vuelto la espalda también delante de su enemigo. Porque esta gente van a oír de esta derrota y nos van a matar a todos. ¿Y qué vas a hacer tú, Jehová? Le dice Josué, en tu nombre, porque aquí está en juego la fama de tu nombre. Y ahí es Dios cuando le responde y le dice, Josué, levántate. ¿Por qué te postras? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto. Y se da cuenta que otra vez dice, Israel ha pecado. Porque el pecado de Acán y sus resultados enseñan la gran verdad de la unidad del pueblo de Dios. Nosotros no podemos decir, es que los hermanos de la iglesia de allá han pecado. No, la iglesia evangélica ha pecado. Está desunida. Porque hoy día hay tantas unidades pastorales que todos se arrojan que ellos son los buenos, los otros son los malos, ellos son los santos, los otros son los pecadores. No, la iglesia en sí ha pecado. Dios nos ve como un cuerpo. Israel ha pecado. Cuando en 1 Corintios 5 vemos a un hombre que se está acostando con la esposa del papá, algunos creen que era la madrastra, el apóstol Pablo reprende a la iglesia entera y dice, ustedes están envanecidos, no han lamentado esto, si esto, quiten a ese perverso de ahí, de en medio de ustedes, pero esto no es un pecado
de él nomás, de su orgullo, de su arrogancia también. Involucra a toda la iglesia. Luego Pablo nos enseña que si un miembro es honrado, todos son honrados. Si un miembro se duele, todos se duelen, porque somos distintos miembros, pero somos un solo cuerpo. Entonces el pecado lastima a un hombre, lastima a su familia, pero también lastima a una congregación. Cuando alguien peca, se está lastimando a sí mismo, está lastimando a su familia y está lastimando a la iglesia. Es vergüenza para él, vergüenza para su familia y vergüenza para la iglesia. El pecado de Acán era este, ¿cierto? Israel ha pecado y aún han, otra vez habla en plural, quebrantado mi pacto que yo les mandé, otra vez en plural, y han tomado del anatema, o sea, tomaron lo que no tenían que tomar. Tomaron lo que tenía que ser consagrado. Y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. Y eso trajo una maldición. Uno de los casos del Nuevo Testamento que siempre me impactó fue el caso de Ananías y Zafira. Los primeros creyentes que caen muertos bajo el juicio de Dios y la disciplina de Dios. Y no está hablando en el Antiguo Testamento, está hablando en el Nuevo Testamento. Y Ananías y Zafira cayeron muertos, literalmente muertos. Muchos hablamos nosotros que queremos vivir lo que vivió la iglesia primitiva, la primera iglesia, el avivamiento, pero en el combo, en el paquete, tendría que venir incluido esto también. ¿Por qué? Porque en la iglesia la gente estaba tan llena de amor que dice que ponían a los pies de los apóstoles el dinero, porque algunos que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y la ponían a los pies, o sea, para que la repartieran la plata a los más necesitados. Y José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, que era un levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. El verso 5 dice, pero cierto hombre, capítulo 5 de Hechos, pero, o sea, había un hombre con un corazón recto, un corazón bueno. Yo me imagino cuando de repente ven que José, que tenía por sobrenombre Bernabé, dice aquí yo vendí un terreno y aquí quiero poner la plata para la iglesia, ahí está el dinero, Pedro, para que usted lo administre, haga como bien le parezca, usted conoce las necesidades de los hermanos, ahí está el dinero. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. O sea, se pusieron de acuerdo y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Fíjese. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio? Reteniéndola, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. O sea, lo que le dice Pedro, tú no tenías por qué preocuparte si tú la vendiste, la heredad era tuya y el dinero era tuyo, pero ¿por qué haces esto de venir a mentir, a engañar? Si nadie te lo exigió, nadie te lo está pidiendo. ¿Acaso no estaba en tu poder? Y al oír estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Los jóvenes lo sacaron, lo sepultaron y pasaron como 3 horas cuando vino su mujer. Ella no sabía lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Imagínese, la naturalidad de mentir.
ya era experta en mentir. Sí. No se puso ni nerviosa. En tanto la vendimos. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, te sacarán a ti. Al instante cayó la mujer y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre los que oyeron estas cosas. Porque se dieron cuenta que Dios no es juguete, que Dios es santo, que con Él no se puede jugar, a Él no se le puede engañar. Volvimos al pecado de Acán. Dios le dice: han pecado, han quebrantado mi pacto que les mandé, han tomado del anatema, lo consagrado, lo agarraron para ellos y hasta han hurtado, han mentido y lo han guardado entre sus enseres. ¿Se da cuenta que habla en plural? Y por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto ha venido a ser anatema. Han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo, porque Jehová, el Dios de Israel, dice: hay anatema, hay algo que está maldiciendo al pueblo. Lo más terrible es que Dios les dice: no van a tener poder. Ustedes no van a poder derrotar a sus enemigos. Si actualizamos esta palabra, es como que Dios dice: ustedes quieren ser victoriosos. Ustedes me están pidiendo que yo haga milagros, que sane enfermos, que manifieste mi poder, que reprenda al diablo. Quieren tener una iglesia victoriosa, pero ustedes no van a poder hasta que quiten el anatema. Hasta que quiten el anatema de en medio de ustedes. Lo más terrible es que a veces no nos damos cuenta y hay cosas que no nos dejan alcanzar el favor de Dios. Hay cosas que no nos dejan alcanzar la gracia de Dios. Y dice que el Señor le dice a Josué: acerca al pueblo mañana por sus tribus, porque Jehová tomará, ¿cierto?, acercará por su familia, y Jehová tomará a quien sea sorprendido en el anatema, y será quemado, y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y acercó a la tribu de Judá, y fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán. ¿Se da cuenta? Dios empieza a hacer un allanamiento. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Dios de Israel y dale alabanza y declárame, ¿qué hiciste? Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié. Cuidado con la codicia. Codicié. Y luego lo tomé. Porque así es la codicia. Empiezas codiciando y después empiezas tomando. No codicies la riqueza. No codicies el dinero. No codiciarás la mujer de tu prójimo. No codicies ni la casa de tu prójimo. Porque aquí empezó por la codicia, el cual codicié y tomé. Un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de 50 siclos. Estaban ahora escondidos bajo
tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo del manto. Fueron corriendo a la tienda. Estaba escondido y el dinero estaba debajo. Y trajeron a Josué y lo pusieron delante de Jehová. Todo. Y Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas. Qué vergüenza para la familia. Su bueyes, su asno, su oveja, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor, que significa turbación. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. No solo a Acán, a su familia, a sus hijos, sus hijas, su mujer, incluso hasta los animales. Todo tenía. Lo que tenía lo llevaron al valle de Acor. Y levantaron un montón de piedra que permanece hasta hoy. Y entonces Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel valle se llama el Valle de Acor hasta hoy. Una historia que nos muestra lo terrible que es desobedecer a Dios. Lo terrible que puede ser la dependencia de nuestras fuerzas humanas y no en Dios. Lo terrible que puede ser no consultar con Dios para obtener instrucciones. Lo terrible que es codiciar, mentir, esconder. Porque a veces no podemos vencer a nuestros enemigos, porque hay anatema en el pueblo. Y yo no sé cuántos hoy día dicen, es como el domingo yo le enseñaba a los hermanos, usted puede esconderse de todo el mundo. Y puede ser ese cristiano que dice, sí sé que de Dios no me puedo esconder. Es como que usted esté robando y le diga, policía, yo sé que de usted no me puedo esconder. Usted va a tener que pagar. Porque hay gente que dice, no, si yo sé que de Dios no me puedo esconder. Dice la Biblia que cubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta, éste alcanzará misericordia. La pregunta es, ¿no estaremos cometiendo el pecado de Acán? ¿Por qué las cosas no nos resultan? ¿Será que somos tan santos que Dios nos está probando y limpiando? ¿O será que todavía hay anatema en medio de nosotros? Y hay áreas de nuestra vida que están bajo la tienda, y si no las sacas, tu vida y mi vida será un desastre. Que esta palabra nos pueda bendecir. Yo no sé cuántos hoy día pueden decir, Señor, yo necesito venir a tus plantas y sacar el anatema que hay en mí. Oh Dios, he predicado y enseñado hoy tu palabra. Solo tú sabes cuántos hermanos, amigos me están escuchando. Te pido que nos examines y no permitas que ninguna maldición, nada del anatema esté en nosotros. Ayúdanos a no robar, a no mentir, a no codiciar, a no engañar. Porque, Señor, eso nos traerá derrota. Yo bendigo a la iglesia en el nombre de Jesús, y la iglesia me dice un fuerte amén y amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Qué bueno, anótame un amén ahí, porque sé que Dios hoy está tratando con nosotros. Hoy a las 6:15 yo los espero aquí. A las 6:15 para que oremos hasta las 7:15 y el culto ampliado a las 7:30.
Dios bendiga a todos los que me están escribiendo un amén. ¿Ah? La hermana Lucrecia, la hermana Noelia, la hermana Elizabeth Pablas Belli, Isaac Jaque, Carmen Fuente. Hay gente que me está escribiendo amén. ¿Ah? Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por escuchar la palabra. Dios les bendiga.